turna al senador Héctor Arias Córdoba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar el posicionamiento de su bancada. Con el permiso del presidente. No hay ninguna duda de que este tema es un tema en donde todos coincidimos. Sin embargo, una cosa es coincidir y otra cosa es manejar datos que no tienen sustento. Como se acaba de decir ahorita, que esta es una iniciativa que proviene de un partido del que antecedió en el uso de la palabra. La primera iniciativa que se presentó en materia de desvincular el salario mínimo de cualquier otra cosa que no sea remuneración es una iniciativa que presentó el PAN el 27 de agosto de 2014. Lo segundo, es importante, este es un tema realmente importante para venir a distorsionar absolutamente todo. Hoy día el salario mínimo no es remunerador, no hay nadie que lo pudiera sostener, pero un kilo de tortillas no vale 70 pesos con 10 centavos. Decir que hoy con un salario mínimo se compra un kilo de tortillas es venir a falsear la información. Es venir a falsear la información si se dice que la productividad en el país ha crecido en los últimos años 30%. De 1980 al año pasado, aquí está la gráfica, señor, ha crecido 0.4. Y bueno, lo que sí ha pasado es que el salario mínimo ha perdido poder de compra en estos últimos 30 años en 85%. No sería argumentable, como una parte del sector empresarial lo hace, de que habrá que aumentar el salario mínimo conforme a la productividad. No, lo que hay que hacer es que recupere el valor que perdió independientemente de la productividad. Pero es importante en los debates manejar datos concretos, claros, con fuentes confiables, porque de otra manera distorsionamos el propio debate. Desde luego que el PAN está a favor, fue la primera iniciativa que se presentó de desvincular al salario. ¿Qué es lo que sucedió? En las épocas de altísima inflación, fundamentalmente a principios de los 80, se acordó un nuevo mecanismo. Vamos a amarrar el crecimiento del salario para que siempre crezca menos que la inflación. Ustedes revisen los últimos 30 años y si la inflación en un año era el 20% y el pronóstico de la inflación del siguiente año era 15%, el salario no aumentaba el 20% que perdió, solamente el 15% que era el objetivo de la inflación del siguiente año. De esa manera, año con año, el salario fue perdiendo valor a tal grado que llegó a perder el 85% de su valor. Y luego, no solamente la masa salarial se convirtió en el ancla de la inflación. Al salario, al incremento del salario, se sumó correlacionarlo con el pago de las rentas, con el pago de los derechos, de las multas, de los créditos, de las exenciones fiscales y de muchísimas otras cosas. De tal manera que fue una estrategia en cuanto a combate de la inflación se refiere, que funcionó. Realmente México logró resolver el problema de inflación, pero a un costo que no era susceptible de pagar: pauperizar el salario mínimo. Hoy es indispensable, no tenemos inflación, desvincular al salario, poner en la Constitución que está estrictamente prohibido usar el salario como referente para cualquier otra cosa que no sea remuneraciones. En diciembre estaba este dictamen con un acuerdo de consenso de todos los grupos parlamentarios de hacerle una sola modificación a lo que vino de la Cámara de Diputados. ¿Cuál era esa modificación? El quitar cómo se calcula la unidad de medida y actualización de la Constitución y ponerlo en una ley secundaria. Es un error poner en la Constitución las fórmulas que después es muy difícil de mover. Hoy mismo se ha presentado una iniciativa, de su valoración no me incumbe, pero de cambiar la Constitución, porque la Constitución puso una fecha específica para el apagón analógico. Bueno, ese fue el acuerdo. Cambiemos el quinto transitorio para que no traiga cómo se calcula el valor de la medida de actualización, de la unidad de medida de actualización, sino que pongamos que en 120 días el Congreso emitirá la ley que le corresponda.
Hoy día, bueno, se rompió lamentablemente el periodo y ha venido estando atorada porque se insistió. Actualicemos el valor de las demás cosas con respecto a la inflación. Lo voy a decir en términos que una generación lo entiende perfectamente. Convirtamos en UDIs el pago de multas, convirtamos en UDIs el pago de créditos, convirtamos en UDIs el pago de los derechos, de las aportaciones a los partidos, de las exenciones fiscales, liguémosle a la inflación. Eso sería un garrafal error en el momento que la inflación volviera lamentablemente a aparecer en el país. Por eso nos opusimos radicalmente a que estuviera ligado a la inflación, porque además contraviene el espíritu de la reforma. ¿Cuál es el espíritu de esta reforma? Fortalecer el ingreso de los trabajadores. Si por un lado fortalecemos el ingreso de los trabajadores y luego desatamos para que crezcan los precios, el poder de compra del trabajador no se ve beneficiado. Por eso es importante que los otros precios sigan creciendo menos que la inflación y no desatemos todo. Desde luego que a la Secretaría de Hacienda, que fue la que elaboró esta parte, le interesaba mucho que los derechos que se cobran por muchas razones crezcan con respecto a la inflación y no como han crecido los últimos 30 años en ritmos menores a la inflación. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el dictamen que se va a presentar y estamos también con el ánimo de establecer con claridad que en la ley que se establezca cómo se calcula la unidad de medida y actualización no sea la inflación, sea un índice menor en la inflación. Puede ser la inflación estable, denominada inflación subyacente, puede ser el pronóstico de inflación del siguiente año, pueden ser otras medidas que no vaya a ser que hagan que lo que gane el salario lo pierda en poder adquisitivo porque suben otros precios. Por eso el PAN, después de haber conseguido este tema, le parece que este dictamen es totalmente de aceptarse y que al igual que lo han hecho ya referente a otros oradores, como el propio presidente de la Comisión de Trabajo, con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tampoco se trata de echar las campanas a vuelo. Este es un paso. No quiere decir que al día siguiente van a subir los salarios mínimos. Una vez que estén desvinculados, sí hay un compromiso casi explícito de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de aumentar algunos pesos el salario mínimo y que eso pueda acumularse a la siguiente revisión. Sí importa que nosotros trabajemos también en nuestros estados para que una vez que la Cámara de Diputados, que también ha ofrecido allanarse a estos cambios, permita que pasen los congresos de los estados y que esto concluya antes de fin de año para que en la próxima revisión anual del salario mínimo ya esté desincorporado y pueda no ser motivo de excusa, no aumentar lo suficiente porque puede desatar la inflación en otros temas a los que ahorita está vinculado. Finalmente, es importante también establecer la diferencia nacional en su geografía. Hay zonas del país en donde el salario mínimo es solamente un referente, no se contrata a la gente por salario mínimo, particularmente todo el norte del país, y lamentablemente hay zonas en donde el salario mínimo es el sueldo que se paga. Por ello, la importancia de que el valor adquisitivo del salario mínimo se actualice desde luego como siempre. Hay dos cambios más en la iniciativa. Uno es el transitorio que da seguridad de que solamente hay una zona geográfica para el salario mínimo, ya no tres como en el pasado, y otro que es un error simplemente de sintaxis, una corrección de ese tipo. Por todo esto el PAN va a votar a favor, también aclarándolo porque es una iniciativa que principalmente al principio o originalmente presentó el PAN. Es cuanto, señor presidente.